Muy buenos días. Doctor Luis Carranza Ugarte, director del Instituto de Gobierno de nuestra universidad, y que el día de hoy comparte con todos ustedes el libro que presenta, titulado El Perú sí tiene futuro, cómo recuperar la brújula. Doctor Marco Fernandini, coordinador de la carrera de Derecho y presidente de la comisión del 20 aniversario de la filial Norte. El 2006 inauguramos la filial en esta hermosa ciudad de Lambayeque. Luego nos permitimos saludar también a la doctora coordinadora de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, la doctora Rosa Cruzado, al coordinador de la carrera de Administración y de Negocios Internacionales, David Fernández Suárez, a los docentes de nuestra filial Norte. Saludamos a la señora Janet Isabel Cubas Carranza, alcaldesa de Chiclayo. Bienvenida una vez más, señora alcaldesa, siempre nos acompaña. El magíster Olivio Huancaruna, vicepresidente de la Cámara de Comercio, emprendedor, empresario, agroexportador, y fue padrino hace 20 años el día de la inauguración de esta filial. Saludamos al señor Víctor Larceri Díaz Suárez, decano del Colegio de Periodistas de Lambayeque, al arquitecto Luis Ramón Everardo Ciantas Gallo, decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú, al señor Luis Alberto Díaz Musayón, director de la Dirección de Acuicultura y Pesca Artesanal de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Lambayeque, al señor Óscar Cervera López, director departamental del INEI de Lambayeque, la señora Lucila Piscoya Chanamé, directora del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, al mayor Vladimir Rivera, director de la Escuela de la Policía Nacional, al coronel de artillería José Iván Terrazos Espinosa, director del Colegio Militar Elías Aguirre, cuyos alumnos de la promoción de quinto nos acompañan el día de hoy, a la directora del Instituto de República Federal de Alemania, a los representantes de nuestro ejército peruano, a los representantes del Grupo Aéreo número 6 de la Fuerza Aérea del Perú. Saludamos al rector de San Agustín Chiclayo, Elías Neira Arellano, a Consuelo Isabel Bocanegra, contadora del Gobierno Regional de Lambayeque, al psicólogo Nelson Pacífico Espinosa Young, del Colegio de Psicólogos del Perú, a Roberto Lingán Guerrero, de Migraciones Chiclayo, al doctor Moisés Montenegro López, a Luis Miguel Chipana Samaniego, asesor legal del Grupo Surpapel, a José Carlos Dávila Fuentes, gerente general regional de Lambayeque, a Edu Vázquez Rojas, gerente regional de infraestructura de Lambayeque, a todos los miembros que hoy representan a la floreciente azucarera Pomalca, entre ellos no solamente sus funcionarios, sino también los jóvenes alumnos del Centro Preuniversitario, hijos de los trabajadores de Pomalca, deseosos de convertirse en profesionales y seguir aportando al desarrollo de la región Lambayeque y del país. Al magíster José Jaime Chévez Pérez, también de la azucarera Pomalca, a Luis Alberto Díaz Musayón, director de la Dirección de Acuicultura, que ya lo hemos mencionado, a la directora del Archivo General de Lambayeque, magíster Ada Yuen, a la señora Consuelo Bocanegra, del Gobierno Regional de Lambayeque, a todos los presentes, a los jóvenes de las diferentes instituciones y de los centros educativos que el día de hoy nos acompañan. Nos complace muchísimo aportar desde el rectorado de nuestra universidad en Lima al 20 aniversario de nuestra querida filial aquí en Chiclayo. Esto es parte de las actividades que integran ya el programa bastante amplio que dirige el doctor Marco Fernandini. En primer lugar, vamos a pedirle a la doctora coordinadora de la carrera de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, a la doctora Rosa Cruzado, pero antes al doctor Fernandini, desde el sitio donde está, a dar
el saludo y la bienvenida a todos ustedes. Lo recibimos con un cariñoso aplauso al doctor Fernandini. Tengan todos ustedes muy buenos días. Reciban un saludo de nuestro rector, ingeniero José Chan Escobedo, y de nuestro director universitario, ingeniero Carlos Mechán Carbona. Y estamos muy complacidos de recibir la visita del doctor Carranza. No es la primera vez que nos visita, es chiclayano ya de corazón con las veces que está viniendo, nos tiene gran cariño y por supuesto que quiso presentar su libro en esta sede y nosotros nos sentimos muy honrados el que nos haya escogido para presentar este libro que cae, como quien dice, a pelo en esta situación, en esta coyuntura que actualmente estamos viviendo. Es un aporte para la academia, es un aporte para la sociedad y es un aporte también para todos aquellos quienes desde nuestra trinchera, desde el lugar donde estamos, trabajamos y buscamos el desarrollo de este amado país, de este querido Perú. Vamos a encontrar en el libro diversos aspectos, lo hemos estado revisando y hemos también conversando de lo que significa el futuro económico para Lambayeque. No quiero ocupar muchos minutos porque creo que todos están ansiosos de escuchar al doctor Carranza y desde ya nuestro agradecimiento en este 20º aniversario de esta filial norte. Cuando yo tuve la dicha de estar el día que se bendijo todos los locales y se inauguró todas las instalaciones, 17 hectáreas al servicio de la educación, con infraestructura, staff de docentes, etcétera. Pero creo yo que la San Martín ha ido más allá de lo que significa una infraestructura. Ya ha significado que miles de egresados ya de esta filial estén aportando al desarrollo de la región. La mejor tarjeta de presentación de una universidad, además de la infraestructura, de los docentes, etcétera, son los egresados. Y ya nuestros egresados hablan de lo que significa esta casa de estudios, la mística y los valores que tenemos incorporados. Y seguimos trabajando en ello, seguimos modernizándonos, seguimos incorporando una serie de valores, una serie de temas que están vinculados con la formación profesional y ética de nuestros estudiantes. Somos la primera universidad en la región de contar ya con aulas con inteligencia artificial y aulas digitales. Contamos con una sala de audiencias moderna, la infraestructura que se está instalando en el área de odontología, que nos hace ahorita pioneras en todos los temas de tecnología en este rubro, y así podría seguir hablando toda la mañana en la universidad, porque cuando uno la lleva a la universidad en el corazón, pues siempre habla de ella. Cuando ingresamos acá a la universidad, el ingeniero Mechán me dijo una cosa, ¿no? Porque al principio uno llega, no, mire, ingeniero, yo voy a tener tantas horas, voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme al otro, y eso sí, tales días voy a dedicarme a esta actividad privada, en fin. Y llegan los días y uno se va quedando, y el ingeniero Mechán dice, la vida universitaria es una sana droga porque cuando vemos los beneficios de lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, pues queremos seguir trabajando en ello y tengan ustedes por seguro que todo el staff de la universidad trabaja en ello. Bienvenido nuevamente, doctor Carranza, y muchas gracias a todos ustedes y son bienvenidos a su casa, la Universidad San Martín. Gracias. Invitamos a la doctora Rosa Cruzado a presentar el CV del doctor Carranza, que hoy día tiene a su cargo la presentación de este maravilloso libro. Adelante, doctora. La recibimos con un fuerte aplauso. Bien, tengo el honor de presentar al doctor Luis Carranza Ugarte. Él es director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, USMP,
Cuenta con doctorado y maestría en Economía por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, y licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ocupado cargos de alto nivel en el sector público, como ministro de Economía y Finanzas del Perú, viceministro de Hacienda y director del Banco Central de Reserva del Perú. En el ámbito internacional, ha sido presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, funcionario del Fondo Monetario Internacional, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y asistente de investigación en la Reserva Federal de Minneapolis. En el área privada ha sido economista jefe para América Latina y mercados emergentes del BBVA y director de varias empresas nacionales y extranjeras. En el campo académico ha ejercido docencia en la Universidad de Navarra, España, y en la Universidad de San Martín de Porres. Es autor del libro Infraestructura para el Desarrollo Regional, enfoque de cierre de brechas y corredores económicos territoriales. Ya ha publicado varios artículos sobre finanzas públicas y política monetaria en revistas especializadas nacionales e internacionales. El doctor Carranza es ampliamente reconocido por su contribución al diseño e implementación de políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad fiscal y al crecimiento sostenido del Perú. Durante su gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas, promovió reformas claves para fortalecer la inversión pública y mejorar la competitividad del país. Asimismo, ha participado activamente como expositor en foros internacionales, consolidándose como una voz influyente en el análisis del desarrollo económico y las políticas públicas de América Latina. Nos complace entonces ahora invitar al podio al autor del libro, pero que no solamente el día de hoy se refiere a presentar el libro, sino que hoy en día, y por eso el auditorio, doctor Carranza, está formado por personas representativas de las distintas instituciones de la región Lambayeque y sobre todo por los jóvenes que han venido a escucharlo a usted, las palabras alentadoras de que el Perú sí tiene futuro y que hay una forma concreta de volver a encontrar la brújula. Es un mensaje esperanzador, pero basado en el estudio técnico que como economista usted va a hacer para que los jóvenes sepan que tienen un camino enorme por trabajar y llegar a transformar el país. El libro tiene un objetivo, señala el doctor Carranza, y es que los artículos que forman el libro lo hace para que seamos conscientes de que hay que regresar a la senda correcta y hay que recuperar la brújula. ¿Cómo recuperamos la brújula, doctor Carranza? Adelante. Muy buenos días. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad San Martín de Porres por permitirme compartir con ustedes una reflexión sobre la situación de nuestro país. Quiero agradecer también las palabras iniciales, y efectivamente yo soy chiclayano de corazón. No porque me guste Chiclayo, que sí me gusta, sino mi esposa es chiclayana. Y además soy chiclayano por el estómago también, ¿no? La mejor gastronomía de Perú es de acá de Chiclayo, ¿no? Lo que quiero, como les dije al inicio, es compartir reflexiones. Este libro nace de una colección de artículos que empecé a publicar desde el 2013. Y yo lo que veía era cómo íbamos cometiendo errores sistemáticamente. Y en cada artículo yo cuestionaba medidas concretas. Y entonces, dada la coyuntura especial que vive nuestro país, decidí ponerlos en un libro. Pero antes de
poner los artículos, hago un pequeño ensayo y divido estos artículos en 4 grandes segmentos. Uno sobre la persona humana, el individuo, otro sobre la política, y acá es un poco más de reflexión filosófica e histórica de cómo han evolucionado las sociedades en el mundo. La tercera parte entro de lleno a las políticas económicas y sociales y cómo tienen que estar estructuradas y cuál es el enfoque técnico y no político que debemos darle. Y finalmente termino con una reflexión de cuál es la ruta hacia la prosperidad. Pero antes quiero empezar con una motivación. Fíjense, acá les presento 5 economías, desde 1980 hasta la actualidad. Son 2 de Asia y 3 de América Latina. Las economías de América Latina están estancadas, han tenido un crecimiento mediocre las últimas décadas, pero las economías de Asia no. En 1980 el PBI per cápita de Corea del Sur era igual al de Perú, Chile o Brasil. Hoy día nos saca 3 cuerpos de ventaja. Singapur nos saca 6 cuerpos de ventaja, 6 veces más grande en términos de PBI per cápita. En 1960, Singapur tenía el mismo PBI per cápita que Perú. En 1950, cuando viene la separación de las Coreas, Corea del Sur tenía 1/3 del PBI per cápita de Perú. Le tomó 30 años igualarnos. Y ahora, como les dije, son 3 veces más grande que nosotros. ¿Por qué ellos sí lo lograron y nosotros en América Latina no? Aquí les presento, no sé si logran ver el gráfico, pero les presento 2 años y muchos países. 1960 y la actualidad. Y lo que les muestro aquí es cómo están organizados los países en términos de su PBI per cápita. La intersección de estos 2 ejes, el eje horizontal donde está el PBI per cápita del 60 y el eje vertical donde está el PBI per cápita de la actualidad, la intersección son los PBIs promedios del mundo. Entonces tenemos 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, el cuadrante superior de la derecha, están los países ricos y que siguen siendo ricos, entendiendo riqueza, que tienen un PBI per cápita superior al promedio. En el opuesto están los países pobres y que siguen siendo pobres. Y aquí tenemos los países que están en la trampa de la pobreza, África, algunos países de Asia Central, y los países que están en la trampa del ingreso medio, países de América Latina. Los otros 2 cuadrantes son los más interesantes. El cuadrante superior de la izquierda son los países que eran pobres y ahora son ricos, ahí está Singapur y Corea del Sur. Y en el lado opuesto tenemos los países que eran ricos en ese momento y que ahora son pobres. Y son 2 países latinoamericanos. Venezuela tenía un PBI per cápita más alto que el de Francia o el de Italia en los 60s. Y fíjense ahora en la situación de extrema pobreza que está Venezuela. Hemos hecho las cosas muy mal. Aquí les presento el PBI per cápita por regiones en nuestro país. Tenemos el cuadrante superior de la derecha, donde tenemos las regiones que eran ricas en el 95 y que siguen siendo ricas ahora, son 30 años. En el lado inferior tenemos las regiones pobres y que siguen siendo pobres. Y ahí yo quiero destacar algunos puntos importantes, ¿ya? Fíjense Apurímac, una región sumamente pobre hace 30 años y ahora ya está por encima del promedio. Y esto tiene un nombre y un apellido. Esto tiene nombre de Las Bambas. Es la actividad minera que ha generado un gran impulso económico. Fíjense la región más rica del Perú en términos per cápita hace 30 años y en la actualidad. Eso es Moquegua. De nuevo, gracias a la minería. Dentro del cuadrante superior de la izquierda, las regiones que eran pobres y ahora son ricas,
quiero resaltar Ica. Gracias a la agricultura, uno ha visto un crecimiento constante en Ica y hoy día es una de las regiones más ricas del Perú. Si nos vamos al cuadrante de abajo, cuadrante inferior de la izquierda, lo que quiero resaltar con ustedes es Loreto. No sé si lo logran ver a Loreto. Loreto era la 8ª región más rica del Perú hace 30 años. Hoy día es la 8ª región, empezando de abajo. Lambayeque era 3 veces más pobre que Loreto. Hoy día tiene un PIB per cápita ligeramente superior, ¿no? Entonces depende mucho de la actividad económica y cómo cada región va encontrando su camino, el desarrollo que van a tener. Y lo que hago ahora es tomar el índice de desarrollo humano, cómo está la salud, la educación y los ingresos promedio de la gente en estas regiones, y lo comparo con ese PIB per cápita. Y encontramos una relación positiva. Si nuestra región crece, vamos a mejorar las condiciones de vida de la población. Hay que encontrar ese camino al crecimiento. Hay mucha dispersión, porque no solamente depende de la riqueza de la región, sino también de la calidad del servicio público. Y ahí tenemos gran dispersión en nuestro país. Aquí les muestro la evolución de la pobreza. Los datos que tenemos son al 2024, todavía no tenemos los datos del 2025, y se ve claramente cómo la región con menor pobreza del Perú es Ica. Lambayeque está muy bien y ha tenido una reducción importante entre el 23 y el 24. Y si nos vamos al otro extremo, Cajamarca, una región con un potencial minero muy grande, pero desgraciadamente es la región más pobre del Perú. Si nos vamos a inicios del 2000, uno tenía a Apurímac como una de las regiones más pobres del Perú, con cerca de 80% de pobreza. Hoy día Apurímac tiene una pobreza menor al promedio nacional. La economía peruana ha tenido 3 grandes fases. La primera fase, saliendo de la crisis de los años 80, es la fase de las reformas, grandes reformas económicas. Mucha volatilidad de crecimiento, mucha debilidad estructural. La segunda fase es la fase de la consolidación económica. En esta década fuimos la economía con mayor crecimiento de la región. La productividad total de factores aportó 1% al crecimiento del país. Desde los 50 no teníamos productividad de factores positiva, imagínense. En el quinquenio del 2006 al 2010, no solo fuimos la economía que más creció en la región, sino nuestra tasa de crecimiento prácticamente duplicó el crecimiento de América Latina. Y hoy en día estamos ligeramente por encima del promedio de América Latina. Nuestro potencial sigue siendo ese, crecer entre 6 y 7%. Desgraciadamente entramos en la fase que yo llamo de deterioro. Empezamos a cometer errores y en vez de hacer reformas que nos hagan crecer, que mejoren la calidad del servicio público, hemos retrocedido de una manera importante. Separé el libro en 4 partes. La primera parte es la persona humana, el individuo. Después hablo de la política. Esta parte es bastante filosófica, la voy a pasar rápido. Me voy a concentrar luego en las 2 siguientes, que son las políticas económicas y sociales y cuál es nuestra ruta al crecimiento. Y en la parte del individuo quiero resaltar el artículo 1 de la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esa es nuestra Constitución. Pone al individuo por encima de la sociedad y el Estado.
¿Cómo empieza la Constitución cubana? La Constitución cubana en su artículo inicial empieza definiendo el Estado cubano como Estado socialista. Pone al Estado por encima de los individuos. Entonces tenemos tres elementos básicos: el individuo, la sociedad y el Estado. En esta primera parte vamos a hablar del individuo y vamos a ver cómo nos comportamos entre nosotros. Y en la parte de política vamos a hablar de la formación del Estado. En la teoría económica nosotros asumimos que los individuos son racionales, ¿no? Tomamos decisiones para maximizar un bienestar usando toda la información disponible, ¿no? Con preferencias muy bien definidas. Pero en la práctica nuestras decisiones no son racionales. Hay una interacción entre lo emotivo y lo racional. Déjenme ponerles este ejemplo, ¿ya? Este es el juego del ultimátum y les voy a explicar. Imagínense que hay una tercera persona, por ejemplo yo, que tengo $1000 y a uno de ustedes le voy a ofrecer una participación, ¿ya? Hay alguien que me ha dado $1000 y me dice tienes que compartirlo. Yo les voy a dar X y ustedes tienen que decidir si aceptan o no, ¿ya? Por eso es el ultimátum. Ustedes toman la última palabra, tienen la última palabra. Si aceptan, se realiza el intercambio. Si no aceptan, nadie recibe nada. La solución racional del juego dice que yo, que tengo la decisión inicial, les voy a ofrecer lo mínimo posible, 1. Yo me voy a quedar con 999. Y ustedes van a comparar ese 1 con 0. ¿Qué cosa es mayor, 1 o 0? 1. Entonces, racionalmente ustedes tienen que aceptar la propuesta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando implementamos este juego en sociedades concretas? Cosas por debajo del 30% son rechazadas. ¿Es racional rechazar $250 y quedarme con 0? No. Entonces, ¿por qué lo hago? Por la sensación de justicia. Yo necesito vivir en una sociedad que tenga un contrato social que yo considere justo. Y depende de cada sociedad cuál es ese nivel de justicia social que tenemos en mente. Otros ejemplos. Este es el caso de los incentivos, ¿ya? Los salarios de eficiencia que implementó Ford para sacar adelante su producción en serie. A inicios del siglo XX, sociedades agrícolas se estaban convirtiendo en sociedades industriales y los trabajadores no estaban a tiempo en la fábrica. Y como era una producción en serie, tenían que estar para ensamblar los autos todos a la vez. Y no cumplían con los horarios, mucha rotación, mucho despido. Y entonces a Ford se le ocurrió duplicarles el sueldo. Resultado, la gente empezó a llegar a su hora y a salir a su hora. Y ya se quedaba. Si yo te ofrezco un buen salario muy por encima del promedio del mercado, tú vas a hacer todo el esfuerzo y vas a cambiar tus patrones de comportamiento por los incentivos que te estoy dando. En 1978, Deng Xiaoping empieza las grandes reformas en China. Y el primer cambio que hace es en el modo de producción que había en el campo. Lo que se había instaurado con Mao era producción colectiva. Y lo que había ocurrido en China, como en Rusia, fue una caída constante en la producción agrícola. Decenas de millones de muertos en estos dos países por la falta de alimentación. Mao lo que hace es asignar una parcela de terreno a la persona, no propiedad, pero sí usufructo. Y tú tienes que cumplir con tu cuota. Cualquier cosa por encima de la cuota es para ti. No te lo voy a quitar. Asigno incentivos para que mejore la producción. Resultado.
En 4 años se duplicó la producción agrícola en China, en solo 4 años. ¿Por qué? Porque había incentivos a esforzarse. Estos dos elementos claves del ser humano, la sensación o necesidad de sentir justicia y responder a incentivos, no son racionales, son naturales. Les pongo 2 estudios con monos que responden a incentivos. Les dan unas monedas y les ofrecen distintas alternativas de intercambio y los monitos siempre actúan de acuerdo a los incentivos. El comportamiento de los monitos es similar a de las personas asumiendo teorías de preferencias reveladas. El otro caso de Frans de Waal es a unos monitos les hace hacer un trabajo y les entrega una recompensa. A otro grupo de monitos les entrega de recompensas uvas, que son un gran manjar para los monitos. Los que no recibían uvas protestaban porque sentían que no era justo. El liberalismo se enfoca exclusivamente en los incentivos, respeto a la propiedad privada. El comunismo se enfoca en el sentido de justicia, pero se enfoca mal. Porque dice, para ser justos tenemos que tener todos igualdad. Y entonces no hay propiedad privada. Los dos enfoques están equivocados. Las naciones que han logrado la prosperidad son naciones que encuentran un balance entre los incentivos, el respeto a la propiedad, apoyar la inversión privada y el esfuerzo de las personas y la sensación de justicia. Y la sensación de justicia no tiene nada que ver con la igualdad en el reparto. ¿Ya? Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, Rousseau, en su discurso de la desigualdad, nos pone un ejemplo extraordinario, la caza del ciervo. Van cazadores, cada uno tiene su puesto y tienen que cazar al ciervo. El problema es que pasan conejos, liebres, y el individuo que está esperando a que pase el ciervo se ve tentado a perseguir el conejo. Si caza el conejo, él tiene algo, pero al dejar libre ese puesto, el ciervo se escapa y toda la sociedad pierde. 200 años después, aparece la teoría de juegos y esto lo llaman el dilema del prisionero. Pero en esencia lo que nos dice es que necesitamos coordinar acciones entre todos los individuos de una sociedad para poder llegar al bien común. Y hay incentivos individuales que nos desvían del comportamiento óptimo para la sociedad. Y hay una serie de ejemplos. A veces necesitamos cooperar y eso tiene un resultado muy positivo para la sociedad, como es el tema del conocimiento, de la investigación y la innovación. Pero a veces necesitamos competir, que es el tema de la producción. Necesitamos que nuestras empresas compitan y ofrezcan los mejores productos a los menores precios posibles. Si nuestras empresas empiezan a cooperar, entonces tenemos competencia monopolística o situaciones de oligopolio. Al final, la sociedad se perjudica. Entonces, ahí tienen que competir y no cooperar. Y evidentemente, para las sociedades es muy malo entrar en competencia en carrera armamentista. Nosotros necesitamos coordinar bien con el resto de países dentro de nuestra sociedad y evitar violencia y poner recursos en compra de armamento. Y entonces los estados surgen entendiendo el comportamiento humano para poder alinear la cooperación cuando hay que cooperar y la competencia cuando debemos competir. Y esa es la esencia de la construcción de confianza dentro de una sociedad. Y entonces nuestros estados resuelven estos problemas. Subsidian la educación porque tiene externalidades muy positivas, proveen bienes públicos,
bienes en los cuales no hay rivalidad en el consumo y es complicado poder cobrar. El tema de defensa y relaciones internacionales, asignación y respeto de propiedad privada, eso es un trabajo que realiza el Estado y tiene que evitar cierto comportamiento o ver cómo resuelve los problemas. Temas de contaminación con externalidades negativas requieren impuestos o asignar ese costo directamente al que está generando el daño a la sociedad. Tiene que evitar ciertas actividades, controlar que no existan monopolios. Esas son actividades del Estado. Y ahí entramos a discutir cómo se forman los estados. Y hay muchas teorías, acá solo les quiero presentar dos. En el lado derecho tenemos a Marx, ¿no?, donde el peso es el modo de producción, es la parte económica. Y la parte económica va a determinar la estructura política de las sociedades. Marx empieza con el comunismo primitivo, pasamos feudalismo, capital y finalmente regresamos al socialismo-comunismo. Marx comete un gravísimo error, y es que nunca hubo propiedad colectiva. Lo que él llama comunismo primitivo en realidad era propiedad de la familia, y las personas usufructuaban del terreno y no solo lo veían en el momento en el cual estaban, sino lo veían como la herencia que tenían que dejarle a la línea de sucesión. ¿Ya? Pero nunca hubo comunismo o propiedad colectiva de la tierra. El antropólogo Service lo que nos presenta es una evolución de sociedades donde el peso está en el modelo político. ¿Ya? Primero, bandas de cazadores y recolectores, organizaciones tribales, y después empiezan procesos en los cuales aparecen reinos, estructuras un poco más complejas, y finalmente llegamos a los estados ya formales. Hay distintas teorías, ¿no? Las primeras son las del contrato social, que aparecen con Hobbes, Locke y Rousseau, donde la gente se pone de acuerdo y dicen que un tercero resuelva los problemas de interacción de las personas, ¿no? En el caso de Hobbes es evitar que nos matemos unos a otros. En el caso de Locke, el punto central es la defensa de la propiedad privada. Otras teorías apuntan a los proyectos hidráulicos. Se forman estados para poder hacer las grandes obras de irrigación en las distintas civilizaciones, pero en verdad es a la inversa, ¿no? Primero viene el Estado, y una vez que tenemos Estado se logran movilizar recursos para hacer estas grandes infraestructuras. Densidad poblacional es muy importante, y esto tiene que ver con el área geográfica en la cual estamos, que es el tema de Carneiro, y evidentemente ya no es la violencia entre las personas, sino es la violencia entre las sociedades, ¿no? Entonces, para Tali, lo fundamental era estructurar un Estado que defienda a sus pobladores del ataque de otras sociedades. Finalmente tenemos el tema de la autoridad carismática, que en el caso de Mahoma es el único ejemplo en el mundo, ¿no? Hay una serie de distintas teorías de formación de Estado. Empezamos con lo del contrato social, el utilitarismo clásico. Jeremy Bentham lo que dice es que los Estados tienen que generar la mayor utilidad para el mayor número de personas. Viene la disputa entre el utilitarismo clásico y el neoclásico, y aquí es cuando la economía, que nace de la filosofía política, se separa, y la economía sigue una carrera totalmente distinta. Los neoclásicos dicen que no se pueden comparar a las personas, que cada persona es diferente y que lo que tiene que haber es un intercambio justo de bienes que mejore la utilidad de cada individuo. Pero no podemos agruparlos a todos y maximizar la utilidad del conjunto.
Después viene el liberalismo, John Stuart Mill, que se basa fundamentalmente en el utilitarismo clásico, en plena revolución industrial y con la tensión entre los procesos sociales y políticos que existían en ese momento, es que surge el marxismo como defensa de los derechos de los trabajadores, pero en verdad apuntaba a eliminar propiedad privada, lo cual nunca ha funcionado, ¿no? Y finalmente tenemos las teorías del nuevo contrato social con dos vertientes. La de Rawls, que nos habla de una teoría de justicia, y la de Nozick, que sigue una senda del liberalismo, donde el Estado tiene que ser lo menor posible. Entonces, vemos unas grandes discusiones filosóficas de cómo se forman los estados, cuáles son las causas fundamentales y qué deberían hacer los estados. Yo lo que quiero hacer ahora es comentarles sobre las políticas económicas sociales y en la última parte vamos a reflexionar sobre el tema de los estados de nuevo. Y para eso les presento una figura que presenté en el último CADE, que es lo que llamo el edificio de la prosperidad. Sobre nuestra base, nuestro suelo, construimos nuestro primer piso, que es el piso de la estabilidad macroeconómica. Sobre ese piso construimos un segundo piso, que es el de la eficiencia de los mercados. Y finalmente, nuestro tercer piso, lo que nos lleva a la prosperidad, son las actividades en los distintos sectores productivos, ¿ya? Nuestro primer piso es sólido, sigue siendo sólido, está siendo de alguna manera afectado, pero todavía es muy sólido. Si uno compara Perú con cualquier otro país de América Latina, somos de los más sólidos del mundo. Nuestro segundo piso está en problemas. Y aquí es donde hemos perdido eficiencia. Aquí es donde el Estado ha dejado de mejorar y ha empezado a empeorar sistemáticamente. Y eso ha impedido que nuestros sectores y nuestras empresas que actúan en estos sectores hayan podido crecer de una manera más rápida. Fíjense, política monetaria. Nosotros iniciamos la década de los 90 con una inflación de más de 7.500% al año. Se escogió un ancla monetaria y después de 10 años llegamos a una inflación de un solo dígito. Y ahí cambiamos la política y pasamos a anclas implícitas utilizando lo que se llama los objetivos explícitos de inflación. Y yo pongo mi rango en el cual va a estar mi inflación. Y ese es mi objetivo. Y luego mejoramos este rango. Ustedes fíjense, la línea azul es el tipo de cambio. ¿Cómo aumentó el tipo de cambio? De una manera importante, porque la economía estaba en proceso de adecuación. Y pasar de una inflación de 3 dígitos a 2 dígitos es fácil, se hace rápido. Pero de 2 dígitos a 1 dígito es muy complicado. Y ese es el problema que tiene Argentina hoy en día, que no utilizó ancla monetaria como lo hicimos nosotros, sino está utilizando un ancla cambiaria. Pero la inflación sigue siendo de 2 dígitos, toma mucho tiempo. Y entonces ya tiene un problema externo. Caso muy interesante es cómo se desdolariza nuestra economía. La gente en alta inflación busca protegerse y la manera como se protegen es comprando dólares y ahorrando en dólares, y el dólar empieza a ser utilizado en las funciones del dinero, no solo como reserva de valor, sino para intercambiar también, para ponerle precio a bienes. Y el proceso de desdolarización empezó lentamente y al final ya somos una economía desdolarizada. Nuestro nivel de deuda en dólares es muy razonable según el nivel de apertura de nuestra economía, cosa que no ocurría en los 90, por ejemplo. Y si vemos, tenemos una gran estabilidad en el tipo de cambio. Los últimos 25 años nuestro tipo de cambio es más o menos lo mismo. Ha tenido volatilidad, sí,
pero si nos comparamos con Chile y Colombia, dos países de la Alianza del Pacífico junto con Perú, sus niveles de devaluación han sido significativamente más altos que los de Perú. En el lado fiscal, que es parte fundamental de nuestro primer piso de estabilidad macro, en los 90 empezamos con comités de caja, ¿ya? Se juntaban, veían cuánta plata había entrado y cuánta plata podía salir. Luego, cuando logramos la estabilidad, pasamos a las reglas fiscales y hemos sido relativamente exitosos con las reglas fiscales. Desgraciadamente han tenido muchos cambios y en los últimos años, el último año se cumplió gracias al aumento significativo en precios de commodities, pero no hemos venido cumpliendo la regla fiscal. Luego pasamos al segundo piso, ¿ya? El de la eficiencia de los mercados y de la acción del sector público. Y acá déjenme mostrarles esta correlación entre desempeño del sector público y tamaño de la economía. Las economías que tienen un PBI per cápita más alto tienen indicadores de desempeño público mucho más altos. Hay una causalidad que viene desde ese desempeño del sector público a mayor tamaño de la economía. Este es un trabajo que hizo Richard Webb en 2013, ¿ya? Yo siempre lo cito. Él analiza 200 distritos rurales del Perú y lo que encuentra Richard es que gracias a la infraestructura, a la mejora de conectividad, se logró reducir a la mitad el tiempo de conexión de un agricultor a su mercado más cercano. Y que esto generó un aumento significativo en el ingreso real de estas personas. Por eso es que la pobreza en esta década cae significativamente. Por eso es que nuestro crecimiento empieza a despegar, porque empezamos un proceso de inversión pública muy potente. No es el caso actualmente. Fíjense, aquí les muestro la inversión pública en agua y la caída en la cobertura del servicio de agua a los hogares. Nos hemos gastado 4.600 millones de soles y la cobertura ha caído 1 punto. Lo mismo ocurre con electrificación. Nos hemos gastado 800 millones y la cobertura en electrificación cae. Lo importante cuando uno ve los programas públicos es tener los insumos, pero enfocarse en un proceso eficiente, ¿ya? Los empresarios saben muy bien eso. Tienen que contratar un trabajador, pero ese trabajador tiene que estar a la hora y tiene que cumplir su función. Eso es lo que hizo Ford, aumentando los precios para que sus trabajadores puedan estar a tiempo en su fábrica. El gran problema político es que por razones políticas de corto plazo nos enfocamos en los insumos y dejamos de lado el proceso. Nos enfocamos en cuánto hay que subirle el sueldo a los maestros, pero no nos enfocamos si ese maestro sabe realmente y si nuestros niños están aprendiendo. Nos peleamos por los presupuestos para salud, pero la anemia se dispara en el país. En Loreto trabajamos un plan de prosperidad que se presentó el 15 de diciembre con la comunidad loretana, Cámara de Comercio, colegios profesionales. Se presentó en el Congreso el 10 de marzo con medidas muy concretas. Cuando estábamos trabajando en las mesas técnicas en septiembre, empezó un problema de tos ferina en el Datén del Marañón. No habían vacunado a los niños. La cobertura de vacunas era de menos del 30%. Se destapa el problema. Recién fueron a vacunar a inicios de este año, cuando habían más de 50 niños fallecidos. Está la plata, están las enfermeras, están las vacunas. ¿Por qué no vacunamos a nuestros niños? El foco tiene que ser el proceso. El insumo es condición necesaria,
Pero si no hacemos bien las cosas, no vamos a tener los resultados. Y eso es lo que nos está pasando. Fíjense, les explico este gráfico, ¿ya? En cada punto de este gráfico son 10 años que medimos cuánto hemos crecido y cuánto ese crecimiento ha bajado pobreza, ¿ya? Mide esa elasticidad. Por cada punto de crecimiento, cuánto de pobreza bajamos. En la salida de la crisis de los 80s, por cada punto de crecimiento, la pobreza casi no bajaba. Cuando empezamos a hacer bien las cosas, nos fortalecimos, generamos recursos financieros, empezamos a hacer infraestructura. Por cada punto de crecimiento, la pobreza bajaba casi un punto. Por eso logramos bajar una pobreza de más de 56% al 27%. Y después la pobreza siguió bajando, pero a menor ritmo. Prepandemia teníamos una pobreza de 20%. El 2020 con pandemia pasamos al 30%. El último dato del 2024 es de 27% y fracción. No hemos regresado. América Latina ya regresó a los niveles prepandemia. Y eso que estamos creciendo un poquito por encima de América Latina. Estamos haciendo las cosas muy mal como Estado. ¿Cuál es esa ruta del desarrollo? Fíjense, hay 5 grandes modelos, ¿ya? El primero es el de industrialización, ¿no? Siglo XVIII, y luego vino la segunda revolución industrial en el siglo XIX. En base a este modelo de industrialización es que surgen 2 vertientes. El modelo asiático, donde dicen vamos a industrializarnos para vender al mundo y tenemos que ser productivos, tenemos que ser competitivos. Y el modelo latinoamericano, de industrialización por sustitución de importaciones. Vamos a cerrar nuestro mercado y entonces nuestros industriales van a poder vender a un mercado cautivo. No importa productividad, no importa eficiencia. Resultado de América Latina, destrucción de riqueza. Vieron los casos de Argentina y Venezuela, que en los 60 eran más ricos que Italia o Francia. Y en cambio vieron los casos de Singapur y Corea del Sur, que gracias a esa productividad, apoyar a las empresas a ser competitivas, es que logran su despegue. Luego está el modelo socialista, modelo de planificación centralizada, donde le dicen a los ciudadanos qué van a producir, dónde van a trabajar, qué van a comer y cuánto cuesta el pan y la chompa y todo, ¿no? Que no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Y finalmente está un modelo basado en recursos naturales. Identifican su recurso natural y empiezan un proceso de crecimiento no solo en el recurso natural, sino en los proveedores de este recurso natural. Es el camino que ha seguido Australia con el cobre, Noruega con el petróleo, que son países muy ricos. Aquí les muestro 3 casos, ¿ya? La línea roja es el PIB per cápita de Estados Unidos, que lo llamamos 100, y nos vamos a comparar con esto. Y está Australia, que es la línea verde, y Argentina, que es la línea azul. Fíjense, a inicios del siglo XX, estos países estaban entre un 85 y un 90% del PIB per cápita de Estados Unidos. Argentina era uno de los países más prósperos del mundo, entre las 10 economías más ricas del mundo. Australia logra mantener su crecimiento económico, Argentina no. Argentina empieza a cometer errores de no incentivar la inversión, dedicarse a hacer populismo, a repartir bonos y no entender el funcionamiento de la economía. Resultado, Argentina está ahora a un 30% de Estados Unidos, mientras que Australia incluso se acercó bastante más al PIB per cápita de Estados Unidos. Lo que nosotros necesitamos es encontrar este círculo virtuoso en el cual crecemos. Nuestro crecimiento nos genera clases medias. Las clases medias generan reformas en nuestras instituciones políticas.
exigen más transparencia, más eficiencia. Y esta transparencia y eficiencia alimenta mayor crecimiento, mayor capital humano y entramos en este círculo virtuoso. Corea del Sur, Singapur lo han hecho. Perú estuvo en este proceso, estuvo en este círculo virtuoso y desgraciadamente hemos salido por el deterioro de nuestras instituciones políticas. Nosotros tenemos que trabajar en el lado económico, en el hub logístico que nos podemos convertir, y hay dos sectores que son claves, minería y agro. ¿Por qué? Tamaño de mercado. Son sectores que venden afuera al resto del mundo. Su mercado es casi infinito. No depende del mercado local. Son commodities. No tienen que entrar a competir ni establecer relaciones complejas de largo plazo, como es el caso de textil. En textiles somos potencia, pero crecer en ese mercado es muy complicado. Turismo. Turismo es un sector muy potente que no lo estamos aprovechando en el Perú. Pero desarrollar esto toma mucho tiempo, requiere mucha infraestructura, ¿no? Ambos, ¿no? Minería y agro, tiene gran impacto en el resto de la economía. En el caso de agro, empleo. Si nosotros llegamos a duplicar nuestras hectáreas, todo este milagro de agroexportación se ha conseguido con 250.000 hectáreas, si las duplicamos, podremos generar más de 6,5 millones de puestos de trabajo. Y ese bolsón de nuevos puestos de trabajo, nueva masa salarial, es la que va a generar mercado interno para nuestros bienes y servicios. Esa es la ruta del crecimiento. Pero para esto tenemos que ser eficientes con nuestra infraestructura, proteger, dar seguridad jurídica a la inversión privada. Y necesitamos dar buena salud y buena educación a nuestros niños, porque ese es nuestro capital humano. En la parte social, con eso voy a terminar más adelante, hay un trabajo de todos los líderes de la sociedad. Porque ¿qué pasa si nuestras instituciones políticas no están funcionando? Y lo hemos visto en los últimos años. La sociedad tiene que ponerse de pie y la sociedad tiene que empezar a tomar la lección a las autoridades. En Loreto lo estamos haciendo y en Loreto ya hay propuestas concretas de cambio en leyes para poder ser competitivos en el tema petrolero. De 200.000 barriles día promedio que se producía en algún momento en Loreto, ahora están menos del 10%. Y eso ha traído miseria y pobreza a la región. Es la región que menos ha crecido en los últimos 30 años. Y eso tenemos que hacer desde todas las bases sociales, cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades, y entender este comportamiento. Hay proyectos muy relevantes en todo nuestro país que tenemos que sacar adelante. Y eso es lo que nos va a dar este círculo virtuoso, en el cual nosotros estuvimos. Fuimos líderes en América Latina. En términos de crecimiento, sacando a los países petroleros, Perú era una de las 10 naciones que más crecía en el mundo. No sé si conocen este experimento social. Es el experimento de la billetera, ¿ya?, que refleja un poco nuestra cultura. Dejan 17,000 billeteras en 355 ciudades en 40 países del mundo, algunas con plata y otras sin plata. En promedio, más o menos, había entre 12 y 13 dólares en la moneda local de cada uno de los países. De las billeteras con plata, 51% se devolvieron. Los países nórdicos, Suiza, el porcentaje de devolución era cerca de 80%. Aquí viene la pregunta difícil. Perú, ¿qué creen? 12% se devolvió. En general, los países latinoamericanos fueron los que menos devolvieron. El siguiente que nos siguió fue México, con 18%.
Fuimos el país con menor porcentaje de devolución de billeteras. ¿Quiere decir que somos deshonestos? No. Quiere decir que no hay cohesión social en el Perú. Ese es un gran problema. Lo vemos en el tráfico todos los días. Lo vemos cuando no respetamos las reglas, afectando a nuestro vecino, a nuestro compatriota, pero no nos interesa. Y ese es un problema cultural que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el país con mayor emprendimiento en el mundo? Hay varios indicadores. En muchos de ellos, Perú lidera. Somos muy emprendedores, pero no tenemos cohesión social. Tenemos una gran cercanía con nuestro círculo interno, nuestra familia, pero con el vecino, no. Y eso nos genera problemas de crecimiento importante porque los costos de transacción tienden a ser muy altos. La falta de confianza nos genera severos problemas. Y el otro dato del peruano promedio es que somos muy resilientes. ¿Cuáles son los índices de suicidio en el Perú? Una pregunta difícil. Son los más bajos del mundo. Los países con menores índices de suicidio son países que tienen niveles de ingreso muy altos. Para un país de ingreso medio como Perú, los índices de suicidio son extremadamente buenos, porque el peruano es resiliente. Emprendedores y resiliencia son dos caras de la misma moneda, pero tenemos que trabajar en la cohesión. ¿Y cómo trabajamos en la cohesión? Este es otro experimento social. Llevan un grupo de niñitos, ¿ya? Y los separan. Es el experimento en Roberts Cave, una zona en Estados Unidos. Y los hacen competir a los niñitos. Y entre los dos grupos, al interior de cada grupo se generaba gran cohesión, ¿ah? Pero lo veían al otro como enemigo. Después que acabaron los juegos, los trataron de unificar de nuevo. Y entonces le ponían películas, fiestas, buena comida, paseos, nada, no había forma. Los niñitos se peleaban, se insultaban, ese odio que habían desarrollado en la competencia lo tenían todavía grabado. Y entonces cambian su lógica estos experimentadores y empiezan a hacer que los niñitos trabajen en conjunto en alguna tarea concreta. Llevar carga, sacar un carro que estaba atorado, ayudar a compañeros. Y trabajando juntos en metas conjuntas es que se logró la cohesión dentro de este grupo. 3 casos de construcción de visión. En la izquierda tenemos las 13 colonias, ¿ya? Siglo XVIII, Inglaterra, gran poder imperial en esa época, tiene problemas en India. Entonces tenía que sacar recursos para financiar los ejércitos en la India. Y entre las cosas que se le ocurrió fue ponerle un impuesto al té en Estados Unidos. Bueno, en las colonias, las 13 colonias. Resultado, viene la protesta. Y originalmente lo que querían las 13 colonias era sacar a Inglaterra, pero cada uno ir por su lado. No tenían esa visión de unidad. Y fueron un grupo de granjeros, porque no fueron grandes filósofos, fueron granjeros que se dieron cuenta que el país tenía que unirse y tenían que llegar al Mississippi. Y construyeron esta visión de prosperidad y lograron la unidad en Estados Unidos. El caso del centro es Malasia.
Después de la Segunda Guerra Mundial llega el proceso de independencia en los países de África y Asia y la Federación Malaya expulsa a esta ciudad de Singapur porque era muy conflictiva, multiétnico, multidiomas, no se ponían de acuerdo y entonces surgió un gran liderazgo, el de Lee Kuan Yew, y construye esa visión de nación. Toma un idioma, el inglés, trabaja en el servicio civil, calidad de servicio civil, y trabaja en la educación. Identifica el potencial de Singapur como el hub logístico de Asia. Y ahí viene el despegue de Singapur. Visión de largo plazo. Y finalmente el caso de este país en África subsahariana, Botsuana. Cuando empiezan a encontrar diamantes, se le acercan a los líderes tribales y les ofrecen darles un porcentaje de las ganancias. Y hubo una gran cohesión social en Botsuana. Y le dijeron a los empresarios, tú nos vas a pagar, no importa dónde encuentres el diamante, nos vas a pagar al Estado. Y este dinero lo vamos a usar en educación, salud e infraestructura. Esa fue la decisión de Botsuana, un país sumamente pobre. Hoy día es uno de los países más ricos de África subsahariana, junto con la isla de Mauricio, que es otra historia distinta. Tiene un PBI per cápita más alto que Perú, a pesar de todos los problemas que hay en África. Entonces es fundamental construir esa visión de país y unirnos, entender que si vamos por este camino, todos vamos a salir adelante, todos vamos a mejorar. Lo peor que podemos tener en nuestro país es seguir pensando, cada uno por su lado, estar enfrentados. Termino con este gráfico. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos mantenido este crecimiento de 7% que lo tuvimos en el quinquenio del 2006 al 2010? ¿Qué hubiese pasado en el Perú? Tendríamos un PBI per cápita casi el doble de lo que tenemos, niveles de pobreza de 5%. Estaríamos al mismo nivel de Chile actualmente. Hoy día estamos muy por debajo. Todo porque no supimos mantener una visión de largo plazo como país y empezamos a pelearnos entre todos. En este momento electoral, lo fundamental es tener en cuenta que tenemos que estar unidos y trabajar en las cosas que son necesarias para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carranza. Pasamos ahora a las preguntas del auditorio. Estamos listos con los micrófonos. Levanten la mano las personas que van a hacer las preguntas y se acercarán para que a través del micrófono puedan identificarse y pasar a la pregunta concreta. Lambayeque se encuentra en una zona estratégica en el norte del Perú. Asimismo, tiene potencia para poder unir zonas productivas, comerciales y logísticas. Sin embargo, a comparación de otras regiones que cuentan con mayores ingresos según sus actividades de extracción, como el canon minero, Lambayeque cuenta con recursos fiscales mínimos que no permiten tener un desarrollo en las obras de grandes infraestructuras. Por ello quisiera consultar, según su experiencia, ¿qué viabilidad habría para Lambayeque para recuperar esa brújula del desarrollo y poder aprovechar su ubicación estratégica y para poder aumentar su productividad, según su experiencia? Sí, ahí hay temas transversales para todo el país que tienen que ver con servicio público, eficiencia en la gestión, en salud, en educación, en infraestructura, ¿no? Entonces, eso es igual para todos los países. En términos de la región, ¿qué tenemos nosotros?
tenemos un potencial turístico enorme, ¿no? Tanto en temas arqueológicos, históricos, como gastronómicos, y ahora con el nuevo Papa, ¿no? Que eso genera una atracción muy, muy potente. El caso de Loreto también lo traigo a colación, ¿no? Tiene las mayores ventajas naturales para atraer turismo y sin embargo no han llegado a recuperar el nivel de turismo que tenían antes de pandemia. Ahí hay que trabajar planes integrales y hay que trabajar sector privado con sector público. El sector público te pone la infraestructura, el sector privado lo que te coordina son los circuitos y cuando necesita algún tema concreto trabaja con el sector público, pero esto requiere un esfuerzo de toda la sociedad. El otro elemento fundamental es la agroexportación, ¿no? Y esto requiere de nuevo mucho trabajo en temas de infraestructura, habilitar todos las potenciales hectáreas. El éxito de Lambayeque en los últimos años también tiene un nombre, que es Olmos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar eso. Y recientemente tenemos otro motor fundamental, que es el tema logístico. China es el principal socio comercial de Sudamérica. El mayor país en Sudamérica es Brasil. Brasil le exporta a China más de 100.000 millones de dólares y tiene unas importaciones de China de entre 60 y 80.000 millones de dólares. Parte de esas importaciones vienen a Manaus. Manaus es el hub industrial de Brasil, ¿ya? Zona franca, no le cobran impuestos y tienen aranceles para sus productos eléctricos. Entonces son más o menos entre 12 y 14.000 millones de dólares de importaciones que Manaus necesita. Si esas importaciones, en vez de ir por el canal de Panamá y luego bajar por todo el Amazonas, se hace por Yurimaguas, irse al norte, de ahí va a Chancay y de ahí se va a China, se ahorran 2 semanas. Eso es entre 15 y 20% de ahorros en costos, es un montón de dinero, ¿no? Y claro, cuando uno ve todo el tema logístico, uno tiene una ruta principal y luego tiene un delta, ¿no? Entonces, algo se irá por Piura, algo vendrá por Puerto Eten, hay que trabajarlo y evidentemente esto después va a traer un fuerte desarrollo industrial, que fue el caso de Singapur. Entonces yo te diría, esos son los 3 ejes fundamentales para trabajar en Lambayeque, pero hay temas transversales para todas las regiones del Perú. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Axel Cervera, de la carrera de Derecho, el 8º ciclo, y he tenido el placer de leer su libro, que personalmente me ha parecido muy interesante, toca bastantes temas, y una parte que me llamó la atención fue cómo usted compara las 2 leyes de la termodinámica con la economía, ¿no? Y en la primera ley establece de que la productividad se transforma en más empleo y también en un aumento salarial. Y la otra ley habla sobre que es importante que el Estado tenga una institucionalidad fuerte para poder controlar la entropía sistémica, ¿no? Que se vaya el caos. Mi pregunta era, ¿cómo se puede equilibrar esas 2 leyes para que no colisionen juntas? O sea, por un lado, que el Estado pueda evitar de que el sistema se vaya a la entropía, pero por el otro, que ese control de energía al sistema no frene la productividad del país. Esa sería mi pregunta. A ver, son ejemplos que utilicé un poco para explicar ciertas dinámicas de la sociedad y la economía, ¿no? En el primer punto, los políticos caen en la idea de que el salario se puede manejar por decreto, ¿ya? Entonces hay cosas básicas
seguridad social, salud, salarios mínimos, pero tú no puedes manejar por decreto los niveles salariales en la actividad privada, ¿ya? Lo único que te va a llevar a que tu salario aumente de manera consistente es si hay productividad en tu país. La relación entre productividad y salarios en el largo plazo es lo único que importa. En el corto plazo hay muchas distorsiones, ¿ya? Y tú puedes tener dinámicas de corto plazo en el cual vas haciendo aumentos salariales en función de gratificaciones, bonos que estás dando, y te vas comiendo recursos públicos. Cuando ya se te acaban esos recursos públicos, tus salarios implosionan. No es que el salario en soles o en pesos caiga, lo que pasa es que la inflación empieza a crecer y te deteriora tu salario real, tu capacidad de compra, ¿ya? Entonces, lo que está como causa fundamental del aumento del salario real de la gente es si hay productividad en tu país, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver con el otro ejemplo de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Pero si quieres me voy un pasito atrás. El liberalismo te dice que no hay que regular los mercados, ¿ya? Pero un mercado está compuesto de compradores, de vendedores y del bien o servicio que estás transando. Entonces, si es una papa, no hay ningún problema. El mercado puede ser libre, ¿ya? Porque tú vas, miras el producto y sabes si tiene buena calidad o no. Y si el precio es muy alto, te mueves al otro puesto y preguntas cuánto está el precio de la papa, ¿no? Y entonces ahí las reglas de mercado funcionan. Pero si hay asimetrías de información o si tienes problemas con el número de compradores o el número de vendedores, entonces sí necesitas regulación. Y eso no te va a destruir el mercado, al contrario, te lo va a fortalecer. El problema viene cuando tú usas malas políticas de regulación. Medicamentos. Yo voy a una farmacia porque estoy enfermo y yo no sé si lo que me están vendiendo me va a sanar o no. Entonces yo necesito a alguien que certifique que ese medicamento sirve para curarme. Entonces tiene que haber regulación en el mercado de medicamentos. Pero si la regulación es excesiva o innecesaria, ese medicamento te cuesta 6 veces más en tu país que en otros países. ¿Qué es lo que nos está pasando en Perú? Entonces, hay que saber regular bien los mercados y eso no tiene nada que ver con el crecimiento de la productividad de los países. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Escande, soy presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Realmente es un honor tenerlo acá presente. Conozco su trayectoria y la capacidad en estos aspectos. Es para Lambayeque y para Chiclayo, es un gusto tenerlo siempre acá, más aún con el cariño que ha demostrado. Yo quiero hacerle una pregunta desde otro punto de vista. Sabemos y reconocemos que la región Lambayeque es una región totalmente potencial. Tenemos identificado todos los problemas, ¿no? Sabemos que nuestro potencial agroexportador es muy importante, hemos tenido un crecimiento económico, hemos bajado la pobreza acá en la región Lambayeque, hemos crecido con 72.000 puestos de trabajo directo e indirectamente, y ya no podemos convocar más empresas porque no tenemos, así de simple, agua para darles. Y no tenemos agua porque no tenemos proyectos de la segunda etapa de la represa Limón, donde podamos convocar mayores inversionistas, agroexportadores que vengan y que la economía crezca y la pobreza baje también aquí en la región. No hay nada que descubrir, está descubierto. Del mismo modo, tenemos una serie de proyectos con Tinajones, tenemos dos proyectos con los puertos, que es importante, como hablábamos de captar toda la parte logística de los billones de dólares que exporta Brasil
hacia el Asia y que lo tenemos con costos mucho más bajos a través de inversión del Estado, con carreteras y con parte entre marítima y terrestre, y podemos llegar. Y todos estos proyectos que tenemos, lo del aeropuerto, tenemos Tinajones, tenemos Puerto Eten, tenemos la segunda represa Limón, todo está identificado. Todos sabemos el día que como ejemplo estoy tomando Lambayeque, me imagino que todo el país está generalizado en este tipo de proyectos para el desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se realiza? Desde el punto de vista de que no solo va a beneficiar a los grandes empresarios, sino, como lo dijiste, ese hub logístico, donde va a beneficiar desde el más abajo hasta el más arriba, que ese es el inconveniente y el problema que tenemos hoy día en el país, la diferencia de ingresos entre el sector más bajo, si le podemos llamar, con el más alto. Hemos vivido una etapa donde hemos crecido del medio para arriba y el más bajo ha estado un poco descuidado por parte del gobierno. Entonces, si esa es la oportunidad para que salga un país adelante, dándole oportunidad con cadenas productivas, donde todos los ciudadanos peruanos se estén beneficiando, ¿por qué el Estado, si tiene los recursos, si tiene la plata, desde el punto de vista ya que tú has sido parte en algún momento del Estado, no lo realiza? El empresario pone todo por parte de él y el Estado va en contra del progreso de este país. Tenemos unas elecciones anteriores, no quiero ni como presidente de la Cámara ni nada identificar temas políticos, pero cuando hubo las elecciones anteriores, que el presidente Castillo salió elegido, tuvimos una fuga de 20 mil millones de dólares, plata que se hizo en el país, que se salió del país y que hoy día está siendo invertidos en otros países, no está regresando. Estamos replicando los mismos factores. Ya empezó la fuga de dinero por las circunstancias políticas en las que tenemos. Le digo como vocero de la Cámara de Comercio, hemos tenido ya una reunión, vamos a salir a defender la democracia, vamos a poner el pecho, vamos a salir adelante, porque el país nos necesita en estos momentos. Un poco lo que comentaste, una asociatividad de todos los, de las instituciones, pero hay que hacerlo, hay que salir, hay que dar la cara, hay que enfrentar cuál es el problema. Entonces, desde esos dos puntos de vista, y desde la parte de Estado, que es el problema que está identificado, porque el empresariado no es el problema. El empresario quiere seguir invirtiendo y quiere seguir y ganar plata, pero las condiciones no dan de que todo el país crezca en bloque, desde el más abajo hasta más arriba. Y eso es lo que necesitamos en este país, para cortar la brecha social que tenemos, que hoy en día nos da un tema de desconfianza, de mala inversión. Los inversionistas, nosotros como Cámara de Comercio se han suspendido 4 reuniones que hemos tenido con inversionistas del extranjero debido a este tema político. Ese marketing que habla que la política no tiene nada que ver con la economía del Perú es totalmente falso. Hemos debido de crecer 7%, el 2025 hemos crecido 3%. Y no es así, no es así, es totalmente falso. La política y la confianza que da la política es la parte primordial y fundamental para que un empresario venga y ponga su plata en este país, ¿no? Esa es la pregunta básicamente desde el punto de vista del Estado hacia el país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la problemática en sí, ¿no? Es lo que queremos saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por tus palabras y también por hacer un muy buen resumen del libro, ¿no? La sociedad tiene que ponerse de pie. Hemos tenido de manera constante en los últimos 15 años un deterioro de la capacidad y la eficiencia del Estado. Agarren cualquier indicador en cualquier sector y la cosa es de espanto.
salud, anemia al alza. Les mostré ahí electrificación rural, cobertura a la baja, casi 1.000 millones que nos gastamos y cae la cobertura. Agua y desagüe, 4.600 millones y cae la cobertura. Entonces, estamos haciendo las cosas muy mal. Indicadores de eficiencia para facilitarle la vida a las empresas. Había el ranking Doing Business, facilidad de hacer negocios del Banco Mundial. En el 2006, cuando yo entré ministro, estábamos en el puesto 71 en el mundo. Nos pusimos a trabajar con el sector privado, con instituciones públicas, a mejorar, a revisar uno a uno todos los temas. Logramos bajar 40% el número de días que te demoras en obtener una licencia de funcionamiento. Y seguíamos funcionando bien, trabajando bien. Llegamos al año 2011 en el puesto 36. ¿Ya? Le ganamos a Chile ese año. Dejamos un plan para llegar al 2012 al puesto 25 en el mundo. Estaba todo perfectamente identificado. Desgraciadamente, ese plan no solo no lo usaron, sino empezamos a retroceder. Al 2020, 10 años después, sale el último ranking de facilidad para hacer negocios. El Banco Mundial deja eso y empieza otro ranking. Pero el número de días que lo habíamos logrado bajar para obtener una licencia se multiplicó por 2.2. Exceso de regulación innecesaria. Y eso nos está pasando en todo nuestro país. No tomamos decisiones y cuando hacemos las cosas empeoramos. Por eso en Loreto, en vez de 200.000 barriles día, sacan 15.000 barriles día. Majesiguas es un proyecto muy importante en Arequipa, 38.500 hectáreas. Yo cuando era ministro en el año 2009 me junté con el presidente regional, se le llamaba en esa época, y llegamos a un acuerdo de cuánto iba a poner la región y cuánto íbamos a poner como gobierno central. Eso fue 2009. El proyecto se adjudica el año 2010. Miren, estamos 2026. ¿Qué hay de Majesiguas? Nada, parado. 38.500 hectáreas, puestos de empleo, directos e indirectos, 264.000 puestos de empleo. Y no es un problema, y esto se los he dicho a los arequipeños, no es un problema del concesionario y del gobierno regional, es un problema de la sociedad arequipeña. ¿Cuánto creen en salarios que hubiese dejado ese proyecto el año pasado en Arequipa? 9.000 millones de soles en salarios. Esos 264.000 puestos de empleo son gente que iba a ir a comprar muebles, enseres, zapatos, iban a alquilar, van a restaurantes, beneficia a toda la sociedad, ¿no? Entonces, si el Estado, ya sea gobierno central o gobierno regional, no hace su trabajo, la sociedad tiene que ponerse de pie, en el buen sentido, y marcar la ruta a esa prosperidad que todos queremos. Muchas gracias por tu pregunta. Buenos días, doctor Carranza, ¿qué tal? Me presento, soy Luis Franco Yampufé, estudiante de 9º ciclo de la carrera de Economía. Y mi pregunta es, usted iba dirigido más a un punto de vista de político. Hoy en día estamos atravesando un entorno de inestabilidad institucional, incertidumbre política, fragmentación parlamentaria y más que nada este entorno va a perjudicar posteriormente. Pero frente a este ambiente en el cual se va a asumir el próximo gobierno, ¿qué mecanismos tiene el Poder Ejecutivo para poder asegurar una visión de largo plazo de sus políticas y los cambios que quiere establecer, de tal manera de que los gobiernos de turno no lleguen a cambiar esa ruta que tienen? Muchas gracias.
Sí, ahí el punto central es la movilización de la sociedad, ¿no? Dado que nuestras instituciones políticas se han deteriorado, lo que necesitamos es marcar la ruta. No va a ser fácil, no es inmediato, pero hay que ejercer presión y hay que estar constantemente monitoreando qué se está haciendo, ¿no? Loreto es un buen ejemplo. Hemos conversado con las cámaras de comercio y hay interés en el resto de regiones del país de empezar a trabajar en esa construcción de una visión, ¿no? Y nadie sabe mejor cuál es el potencial y qué necesita la región que la propia gente que está en la región, los propios empresarios, los profesores universitarios, los profesionales de sus colegios profesionales. Todos tienen que articularse y ponerle la ruta y recordarle al gobernador que es un servidor público y no es un emperador que está 4 años, ¿no? Doctor Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Yomar Carrasco, vocal de Comité de Comercio de la Cámara de Comercio, es un honor poderlo escuchar. Hablaba mucho sobre este enfoque de visión que hizo sobresalir a Botswana, a Singapur y otros casos más que usted comentó en las últimas láminas de su presentación. Lambayeque, si bien es cierto, se habla mucho de turismo, se habla mucho de agro, se habla mucho de exportación con el puerto Eten y pues las ventajas que tiene Lambayeque son bastante amplias, pero también se conversa mucho sobre ese egoísmo de jalar agua para tu propio pozo, como se dice. Bien, bajo el enfoque de visión, ¿qué parámetros, qué factores deberíamos tener los ciudadanos lambayecanos para elegir esa visión para Lambayeque y no pelearnos solamente porque a mí me beneficia? ¿Cómo podríamos nosotros los lambayecanos tomar conciencia de ese enfoque de visión que usted bien ha explicado y que ha demostrado con evidencias cómo ha sobresalido esa nación o región? Quisiera entender eso para que nos oriente sobre qué debemos defender bajo una sola visión de todo lo que tiene Lambayeque, y mencionarlo es no terminar con la lista. Gracias, doctor Luis Carranza. El punto crítico es identificar esos objetivos concretos para la región o para el país, ¿no? Les pongo el caso de Loreto de nuevo, ¿no? Mucha conflictividad social porque el distrito productor de petróleo no recibía canon. Regalías que quedaban muy altas y que no habían bajado a pesar de que el precio del petróleo se había deteriorado, conflictividad fuerte, temas ambientales, excesiva regulación, todo eso hace que las empresas petroleras se fueran de la región y por eso termina desplomándose la producción. Entonces se empezó a trabajar y se está trabajando. Se cambió la ley de canon. Ahora el distrito productor, igual que en el resto del país, recibe ya 10% del canon. La situación de este distrito en la provincia de Requena, que se llama Puinahua, ha cambiado dramáticamente en pocos años. El nivel de bienestar, de empleabilidad se ha disparado. Van de las otras comunidades, donde están los otros lotes, a ver qué es lo que ha pasado. Y ya desde la sociedad, desde las propias comunidades, ya quieren inversión petrolera. Entonces se está trabajando en cambio de ley de regalías, se está trabajando en facilitación para todo el tema de exploración, manteniendo evidentemente todo el cuidado medioambiental, pero no exagerando las medidas, ¿no? Y se han utilizado parámetros que tienen en Ecuador o Colombia, no Suiza, Ecuador y Colombia, ¿no? En los cuales la exploración te demora entre 6 y 9 meses, y no 4 años como en Perú, ¿no? Entonces, la propia sociedad tiene que identificar eso, ¿no? En el caso de las 13 colonias identificaron el Mississippi. En Botswana
identificaron los diamantes y dijeron, de acá todos tenemos que compartir el beneficio de los diamantes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer en Lambayeque y en todas las regiones del Perú. Muchas gracias. Buenas, doctor Luis, muy buenas noches, o buenos días, perdón. Soy Gonzalo Sánchez Calderón, director de la Cámara de Comercio y también presidente de la Sociedad Nacional de Industrias como directivo y también de la Asociación de Industriales de Lambayeque. En su exposición, lo que no he escuchado yo es el tema industrial. Los ejemplos que ha expuesto con respecto a los países que se han desarrollado lo han hecho a través de la industria. Inclusive los departamentos que usted menciona, como es Apurímac, Moquegua y Ica, se han desarrollado, pero en base al desarrollo y a la producción de materias primas, ¿no? Porque la agroindustria se exporta en productos frescos que tampoco tienen un valor agregado al momento de la exportación. Si estos países, como ejemplo a nivel internacional, se han desarrollado a través de la industria, ¿por qué en nuestro país no se ha priorizado dentro de la visión a largo plazo la industria? Porque la industria da mano de obra tecnificada más que los otros productos que se exportan, que son básicamente materia prima, porque entre la agroindustria y los minerales estamos hablando casi del 70% que exportamos. El Perú, en el plazo desde el 70 hasta hoy, ha reducido su Producto Bruto Interno Industrial del 16 al 13%. Entonces quiere decir que estamos retrocediendo en el campo industrial. Y si sabemos por experiencia que los países desarrollan con este proceso, ¿por qué en nuestro país no se le da prioridad al sector industrial, que es uno de los motores a nivel internacional y debería ser en el Perú para poderse desarrollar? Gracias. Buena pregunta, porque este es un tema crítico para la implementación de políticas. En primer lugar, uno tiene que facilitar la inversión, cualquier inversión, ¿ya? Tenemos que tener regulación, como expliqué, pero tiene que ser la necesaria, no excesiva. Entonces, toda la inversión, a donde vaya, eso, la inversión privada es buena. Segundo punto, lo que te genera crecimiento es productividad. Si hacemos industrialización como la hicimos en sustitución de importaciones, lo único que vamos a hacer es destruir nuestro país. Miremos Argentina, caso más patético de todos. Australia, un PIB per cápita cercano al de Estados Unidos. O Noruega, muy por encima de Estados Unidos. ¿Cuántas de sus exportaciones están asociadas a cobre o minería, mejor dicho, en Australia, o petróleo en Noruega? Más de 80%. ¿Por qué? Porque utilizan ese recurso natural para desarrollar una red de proveedores en industria, en servicios, para su minería o sus industrias petroleras. Y ahí es donde se genera un potencial de crecimiento enorme. El sector primario no es malo. En el agro te da mucho empleo, en la minería no te da empleo, te da recursos. Pero lo que tenemos que trabajar son las cadenas productivas. Textiles, somos muy exitosos en textiles. En términos relativos, con el resto de países, estamos liderando las exportaciones, peleándonos con Asia y con algunos países centroamericanos. ¿Qué tanto más podemos crecer en textiles? Es muy complicado entrar a pelear esos mercados. Pero en agroexportación y en minería son commodities. El mercado es enorme. Si le vendemos al mercado local, nuestro crecimiento está atado al crecimiento de tu economía. 3, 4%, no más. Y si tú no tienes escala y no desarrollas economías externas, no vas a ser competitivo.
Entonces, la única manera de generar condiciones de competitividad y, por lo tanto, que aumente tu productividad es generando tamaño. Y el tamaño o lo conseguimos afuera o lo conseguimos creciendo de manera importante localmente, con empleo. Y esa es un poquito la reflexión que hacemos. No se está diciendo que no tiene que haber industria, se está marcando cuáles son los grandes motores y luego la industria va a continuar. El PBI de los proveedores mineros de Perú es solo 4%. Por cada empleo minero, tú tienes 15 a 20 empleos en proveedores, con mucho menos capital. Para minería necesitas muchísimo capital. En Chile 7%, casi el doble de Perú. Y en Australia es 10%. Y ahí es donde Australia se hace rico y próspero, generando empleo no en minería, sino en los proveedores de la minería. Y esa es un poco la ruta que se ha marcado. Gracias. Gracias, doctor, por compartir con nosotros su optimismo por el futuro del Perú. Cuando se trata del Perú, yo también soy muy optimista. Lo que quiero es preguntarle algunos aspectos que no he entendido mucho de lo que usted nos propone, que propone al país. En primer lugar, hay organizaciones del Perú como CEPLAN, por ejemplo, que en el 2011 elabora una forma de mirar al Perú al bicentenario, establece parámetros, metas, etcétera, que ninguna se cumplió. Luego, en el 2021, se establece otra visión estratégica para el país para 2050, que en lo transcurrido del tiempo ninguna se cumple tampoco. Y no se cumple porque hay varias cosas críticas que a veces no tocamos. Por ejemplo, hace pocos años nace el puerto de Chancay y nos damos cuenta recién que el Perú es un centro logístico natural de América del Sur y que va a producir mucho flujo comercial entre los países, consolidando carga para que vayan al Asia. Sin embargo, el Perú internamente está tan desorganizado territorialmente y productivamente que vemos lo que ahí ocurre, pero no participamos en ese desarrollo. O sea, somos un país totalmente desestructurado, ¿cierto? Que no tiene una organización para aprovechar eso y para que sirvamos como lo que somos, una bisagra entre Brasil, un país de 210 millones de habitantes, y el APEC, que maneja el 45% de la economía mundial. O sea, en Perú dejamos que todo ocurra. En Perú, el 83% del turismo se desarrolla en el sur. En el norte, incluido la Amazonía, que es una maravilla natural del mundo, solamente logra captar el 1%. Chiclayo, insignificante con el tema del turismo. Y lo mismo nos pasa en la agricultura, por ejemplo. Solamente el 5% de las tierras agrícolas del Perú generan el 6% del PBI nacional en agricultura. El 95% restante vive en la pobreza y en la informalidad. Lo mismo ocurre, somos un país minero, pero un país minero que no transforma, que vende hasta escombros para que lo transformen afuera y regresen a vendernos a precios muy por encima. O sea, para la agenda peruana, la industrialización prácticamente no existe. Hay otros países que han logrado de que sus minerales, y en este momento los minerales críticos que son tan importantes para el mundo, los industrialicen dentro de su país y que eso pueda luego darnos un valor agregado tremendo y que el país pueda crecer. Tenemos problemas a veces tan elementales que van a dominar el país en el corto plazo, como es la minería informal, y no podemos encontrarle una solución. El Perú es un país que conoce todos los diagnósticos de los problemas que tiene, pero nadie propone el cómo resolverlos. Yo creo que tenemos que fijar una visión de país, qué queremos ser en 20, 25 años, y sobre esa visión de país desarrollar nuestra educación, nuestra salud, nuestra minería y todos los aspectos, tanto productivos como también institucionales, porque ante un problema institucional tan grande como el que tenemos, instituciones que no funcionan,
La que más credibilidad tiene 14% en el Perú, y la que tiene menos, el Congreso y el Poder Ejecutivo, apenas el 1 o el 2%. ¿Podemos con esa institucionalidad pensar optimistamente en el futuro del país? ¿Podemos con esta cantidad de trámites increíbles, 80 días, 80 o 8 meses o años para conseguir un permiso, cuando usted bien ha explicado en el caso de Singapur, por ejemplo? En Singapur solo 3 días para que usted pueda tener una licencia o un permiso de empresa. Tiene una identidad digital y una ventana digital, con la cual asumen que usted está cumpliendo con todo y que está haciéndolo en una manera correcta. Entonces yo le pregunto y le pido ahí un aporte, si ha pensado en el cómo, porque los diagnósticos los conocemos todos en el Perú. Entonces necesitamos un cómo salir de todas estas cosas para ordenar el caos en que vive el Perú y para darle un sentido sinérgico a todos los sectores productivos e institucionales para asegurar de que el Perú verdaderamente tenga un futuro. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a 2 preguntas más, muy rápidas. Les pedimos, por favor, que la persona que intervenga no desarrolle un discurso, porque de lo contrario hay personas que desean preguntar. Incluso hay niñas de colegio, como el colegio Nuestra Señora del Rosario, que le han dejado tarea sobre esta conferencia y quieren participar. Les pido precisión dada la hora. Por favor, el señor Olivio Huancaruna, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Señor exministro, doctor Luis Carranza. Es un placer escuchar y recibir esos masajes cerebrales que nos hacen pensar. Voy a ser concreto. Los beneficios del proyecto Olmos son palpables y se ven. Lambayeque explotó un poquito en exportaciones y le hizo bien al sector y le hizo bien al país. ¿Por qué no pensar y decidir traer a estas tierras que realmente necesitan una gota de agua y no estar peleándose con la región vecina de Piura, donde las aguas no van a alcanzar ni para Lambayeque, menos para Piura? ¿Por qué no traer el Marañón, doctor? ¿Por qué no hacer un esfuercito un poco, ni siquiera mucho, porque de un presupuesto que hay en la República, lo que da para obras y gastos reales es esto? El resto es corrupción, discúlpeme. Entonces, un poco nomás de ese presupuesto de un año sería magnífico traer al Marañón. Y tendríamos agua y todo el desierto amarillo que tenemos por las arenas y no hay ni malas hierbas, podamos verlo verde, como es Chavimochi, como es esa parte de Olmos. Mi pregunta es, ¿ha soñado? Si no tiene los números, es posible que no lo tenga, pero ¿cuál es su esencia sobre esta pregunta específica que significa una transformación, no solamente de agro ni agroexportación? Es todas las bondades que se vienen con proyectos de esta magnitud. Adelante, doctor. Bien, para ser muy breve y tratando de responder ambas preguntas, ¿no? Hay que priorizar las cosas que son esenciales, y ustedes, ¿no?, que han hecho estas preguntas, en verdad están dando las respuestas. Ustedes mismos saben lo que hay que hacer. Ustedes entienden cuál es la dinámica y la necesidad de hacer las cosas, ¿no? Una reflexión general, ¿ya? Año 2007 se tomó prueba a los maestros del Perú, ¿ya? En esa prueba había razonamiento lógico-matemático y razonamiento verbal. ¿Ustedes saben cuál era el porcentaje de maestros que salieron satisfactorio en razonamiento lógico-matemático? ¿Qué porcentaje de nuestros maestros realmente sabían sumar y multiplicar? ¿Tienen una idea?
no llegaba a 2%. Casi 50% de nuestros maestros no entendía lo que leía. Y esos maestros son los que les enseñan a nuestros niños. Ahí vino la gran reforma educativa. Se generó una nueva carrera magisterial. Se tomaba exámenes todos los años. Si te jalaban 3 veces, te botaban del magisterio. Se capacitaron a los profesores. Nos gastábamos millones capacitando profesores. Llega el gobierno del señor Humala y se carga la ley. ¿Se imaginan la calidad de la educación que tendría hoy el Perú 15 años después? ¿Y cómo sigue nuestra educación? Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué hicimos nosotros como sociedad cuando el señor Humala se cargó la ley? Nada. Entonces, si dejamos que los políticos actúen en función del beneficio político de corto plazo, vamos a seguir estancados. De acá a 30 años vamos a seguir entrando a discusiones sobre la trampa del ingreso medio y por qué otros países como, no sé, Malasia o Groenlandia han despegado con las tierras raras y nosotros seguimos peleándonos entre nosotros mismos. Pongámonos como sociedad de acuerdo y empecemos aquí en Lambayeque, armando un plan de desarrollo y poniéndole las tareas a los futuros gobernantes. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Carranza. Le vengo a presentar por parte de todas las corresponsales de la institución educativa Beata Imelda. Mi nombre es Vania Jari Zanini Barreto, soy parte de los corresponsales y del presente 5º año A de secundaria. En el marco de su libro, El Perú sí tiene futuro, ¿cómo recuperar la brújula?, usted propone la renovación del desarrollo sostenible en el Perú. Pero también quiero plantear la siguiente cuestión interrelacionada con la educación. ¿Qué papel juega la educación particularmente a través del protagónico de los jóvenes y la responsabilidad de las instituciones educativas y universidades en cómo recuperar la formación de los cuadros necesarios que usted plantea y la recuperación de nuestra brújula nacional en cambiar el rumbo del país? Gracias. Gracias por la pregunta. No he escuchado muy bien, a lo mejor no respondo directamente, pero el tema de educación es central en el país y hay que empezarlo desde la edad más temprana posible. Tiene que ser una educación en valores y después en instrumental. Necesitamos reformular toda nuestra currícula. Nuestra currícula sigue siendo del siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, capacitar a nuestros profesores, buena infraestructura, buena tecnología y después vamos a tener nuestros niños que van a entrar a las universidades y van a ser muy buenos profesionales. Pero hay que verlo de una visión integral. Hay algo que se llama la ecuación de Mincer, no sé si han escuchado. La ecuación de Mincer calcula en cuánto aumenta el salario por cada año de estudio adicional que tiene la persona. Estamos hablando de entre 10 y 15% más de mejora salarial por cada año adicional que tiene cada persona. Entonces, la apuesta de educación es una apuesta no solo personal, sino también de capital humano para el país. Gracias. Recordemos entonces lo que el doctor Carranza nos dice en la página 322 de su libro. Tenemos que recuperar la ruta del crecimiento. Las condiciones económicas para hacerlo están intactas, pero tenemos que resolver nuestros problemas sociales y políticos para recuperar la brújula. El Perú sí tiene futuro, solo depende de nosotros, de tener una visión unitaria y compartida de lo que queremos que sea nuestro país más adelante. Muchas gracias por su presencia. Vamos a pasar a la foto oficial en este momento.
los invitamos a un compartir en la parte exterior del auditorio y que siempre consideren la filial norte como un lugar en el cual con toda confianza pueden acercarse para nuestras actividades y sobre todo en este 20 aniversario. Y la Universidad San Martín el 17 de mayo cumple 64 años de fundada. La filial tiene 20, pero la Universidad San Martín cumple 64 años de fundada. Muchísimas gracias por su presencia y muchos éxitos a todos ustedes en la labor en la que estén empeñados. Muy buenas tardes. Pasamos.